Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os paséis un rato apasionante, y digo así con mayúsculas, apasionante, con este vídeo que realmente me hace mucha ilusión de hacer. Bueno, tengo esta sección en el canal de YouTube recordando los 70 y los 80, los que vivimos aquellos maravillosos años. Bueno, este vídeo me hace mucha ilusión hacerlo, ¿no? Y básicamente lo enfoco de la siguiente manera. Ya sabéis que estos vídeos siempre son improvisados. Que a los que tenemos como 40 años como yo, o 50, pues bueno, en aquel tiempo éramos niños o éramos jóvenes, ¿no? Entonces cuando veáis este vídeo, pues os hará recordar muchas cosas especiales, muchos momentos mágicos y entrañables, y sentiréis cierta nostalgia. Pero eso es muy bonito, ¿no? Recordar tiempos pasados, ¿no? Tiempos felices pasados, ¿no? Me parece un ejercicio apasionante en ese sentido. Para gente que esté a medio camino, me refiero, pues este contenido de este vídeo les va a resultar como curioso, como interesante y hasta educativo y informativo. Y para los chavales más jóvenes, chicos y chicas jovencitos, vosotros que vais a ver este vídeo, pues bueno, seguramente os parecerá ver este vídeo como una especie de visita a un museo de fósiles y dinosaurios, pero en este caso dinosaurios electrónicos y computerizados, ¿no? Pero creedme que aprenderéis cosas y comprenderéis un poco del valor de las cosas que tenéis también entre las manos, las computadoras que tenéis hoy, los portátiles, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, y los podréis comparar con algo que había ya hace como 35 años para atrás. ¿Cómo va pasando el tiempo, no? Casi 4 décadas, wow. Bueno, vamos para allá. Bueno, ya sabéis que cuando un producto le gusta a la gente, así para simplificarlo, cuando un producto le gusta a la gente, pues bueno, ese producto hay que comercializarlo de una forma industrial, de una forma profesional, y venderlo, porque si ese producto le gusta a la gente lo va a comprar. Sale un champú de coco que está impresionantemente increíble para el pelo, huele súper bien, súper bonito, tal, esto, lo otro, venga, hay que industrializarlo para que todo el mundo consuma el champú de coco. En el sector del entretenimiento es lo mismo. Estábamos hablando que, por ejemplo, los 40, los 50, y en todos esos años, pues, ¿qué entretenimiento tenía la gente? Pues básicamente la gente podía ir al cine, ¿vale? Podía ir al teatro, era otro entretenimiento que había, o a la ópera, o a conciertos, etcétera. Este era el entretenimiento que había. Se podía escuchar música también, era un entretenimiento, la gente escuchaba discos y música y tal, y esto y lo otro, ¿no? Y entonces pues habían distintos tipos de entretenimiento, ¿no? Cuando empezaron a avanzar los avances de la electrónica, ¿no? ¿Vale? De las computadoras y todo esto, explotó una especie de revolución, ¿vale? Antiguamente empezaron a hacerse máquinas arcade. Haré un vídeo especial de eso. Había muchas máquinas arcade, puede que haga más de un vídeo. Y había máquinas arcades, ¿vale? Que fascinaron a la gente, ¿no? Llegabas, había un palito así, otro palito así y una pelotita blanca que iba botando. Y era como el tenis. Pim, 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 y así. Eso se llamaba el Pong, ese juego. La gente se volvía loco, con 2 palos y una pelota. Así, no con 2 pelotas y un palo, ¿no? Con 2 palos y una pelota. Se volvía loco la gente, y la gente tragaba, echaba monedas y monedas, y les encantaba ese tipo de máquinas recreativas en los salones de arcade, que también se llamaban boleras, ¿no? Y la gente, venga, le encantaba, y entonces pues se fue creando una industria que fueron creando máquinas con juegos más complejos, con mejores gráficos, y la gente, pues bueno, le apasionaba meterse en esos salones arcades y jugar y jugar y jugar. Entonces, claro, cuando tú creas un comercio, un producto que atrae a todo el mundo, es de puta madre salir a la calle, jugar, estás con gente, te ven jugar, pasaste todos los récords, tal, esto, lo otro y tal, pero ¿y qué tal si agarramos eso y lo metemos en casa?
vamos a traerlo a casa, vamos a traer los videojuegos de los salones arcade a casa. Y así empezó la historia de los videojuegos caseros, porque se empezaron a hacer las primeras consolas. Yo me acuerdo que era muy pequeño, así lo digo yo, muy chiquitito, y había una consola en casa que compró mi padre, que era un cacharro así de grande blanco, que no lo tengo. Se enchufaba por el cable de la antena de la televisión, porque, ojo, esos juegos se jugaban en la televisión de casa, nada más que había una, no había una en cada cuarto, había una, y entonces cuando pues tus padres querían jugar, o tus padres no estaban, o te daban permiso para jugar porque no querían ver más la tele, pues enchufabas, sacabas el cable de la antena me refiero real de los programas de televisión, enchufabas el cable de la antena de la consola esta, la encendías a la electricidad y tal, y salía el juego, las dos barritas y la pelotita, ¿no? Y jugabas con unos mandos así que les dabas así, pim, 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 y ese era todo el juego que había. Me acuerdo que aquel cacharro tenía varios interruptores plateados que eran como velocidades, para darle más velocidad o no sé qué historia. Pero ese era todo el juego que había, uno nada más. Entonces empezaron a salir sistemas que a veces no tenían un juego, que tenían varios juegos. Pero luego, como todas las cosas, el negocio evoluciona y ¿por qué no crear una máquina que tenga cientos de juegos? Miles de juegos. Entonces vamos a hacer los juegos en cartuchos, ¿vale? Entonces es un gasto adicional que el consumidor va a tener. El consumidor le mete un cartucho, ¿vale? Y entonces pues ahí se empezaron a hacer las videoconsolas. Salieron muchísimas consolas en los años 70, en los años 80, hasta hoy en día. Por ejemplo, tengo una PlayStation 4. Pero bueno, por ahí empezó el rollo de las consolas, ¿no? La evolución. Pero ¿y qué los ordenadores? Es curioso porque ahora cuando hablamos de ordenadores, por favor prestar atención, hablamos de básicamente dos tipos. El PC, que mucha gente no sabe qué significa Personal Computer. El PC, ¿vale? Que funciona con Windows. Hay quien utiliza otros tipos, Linux, pero básicamente funcionan con Windows, ¿no? Y luego tienes los Apple que funcionan, ¿no? Los Macs, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es lo que hay. O te compras un portátil Apple, o una computadora Apple, o una computadora PC y esto. Pero ¿esto de dónde viene todo esto? Porque esto debe tener un punto de origen, ¿vale? Porque esto es lo que tenemos ahora. Ahora veis unas tarjetas gráficas de la hostia, unos procesadores de la hostia, unas memorias increíbles, unas potencias espectaculares, para todo, aplicaciones, programas y todo esto. Pero de todo esto, ¿dónde viene? A veces uno no miramos al pasado porque nos importa un pimiento, lo que pasó antes, eso está pasado, lleno de polvo, no me interesa para nada. Pero no nos olvidemos de que todo eso es historia. Historia, y es muy bonito saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque así valoramos lo que tenemos y le tenemos respeto a ese pasado de donde proviene lo que tenemos ahora. Básicamente, la evolución vino de que, por ejemplo, allá por el año 1977, Apple sacó a la venta el Apple II, el Apple IIe o no sé qué, sacó esa computadora, ¿no? Y empezó a venderlos como churros, el Apple II, y a partir de ahí fue sacando más modelos. Y es curioso porque Apple comercializó una computadora antes que existieran los PC. Los PC, la fecha estandarizada de que nacieron fue en 1981, es decir, 4 años más tarde que IBM comercializó su primer PC, que fue IBM PC, Personal Computer, ¿no? Entonces de ahí salieron los PCs, ¿no? Pero fijaros, ahora cuando te paras a mirar hay PCs de todas las marcas. Hay PCs Toshiba, Lenovo, Dell, HP, de todas las marcas, 1000 marcas, ¿no? Pero esto es ahora que todo eso ha crecido, se ha ramificado. Empresas han cerrado, han abierto otras, unas desaparecen, unas nuevas nacen, pero ahora hay muchísimas marcas. Vas allí, computadoras Toshiba, computadoras, yo qué sé, de todos los tipos, ¿no? Y entonces, pero antes todo esto empezó de una cosa primogénica, de una cosa primera, y eso fue el primer IBM que hubo, PC, fue ese. A partir de ahí se fueron saliendo más modelos y posteriormente otros fabricantes
fueron sacando sus máquinas, ¿no? Pero eso fue más tarde. Entonces, en esa erupción que hubo de que estaban las videoconsolas domésticas, y estaban las computadoras, todo era la computadora, la computadora, la computadora. El que no tenía una computadora estaba en la edad de piedra, estaba en la prehistoria, era una nueva época. O tenías computadora o no eras un don nadie, porque las computadoras, en definitiva, era el futuro. Cuando leemos la ciencia ficción, la literatura, las computadoras existen desde hace mucho antes. Computadoras que tenían extensiones tremendas, llenaban habitaciones, computadoras inmensas que llenaban habitaciones. Eran las computadoras antiguas. Y entonces, claro, la gente imaginaba, tú te imaginas hacer esa computadora del tamaño de mi una, o hacer una computadora 10.000 veces más potente, la gente especulaba, ¿no? Y entonces en la ciencia ficción, el papel lo aguanta todo. En el cine, ¿qué no veía una serie de televisión y se ponía el tipo ahí en la nave espacial a hablar? Oye, ¿está muy lejos el planeta? La computadora contestaba, el planeta está a 7 años luz, nos quedan 3 minutos y te puedes tomar un café con leche. ¡Wow! Era una pasada, o sea, la computadora entiende lo que le digo, analiza y es capaz hasta de hablar, ¿no? Y que unos conocimientos de la hostia. Entonces era fácil soñar con que las computadoras iban a revolucionarlo todo, iban a cambiarlo todo, pero eso era la ciencia ficción, eso era la literatura, eso era el cine. Pero ¿y qué en nuestro mundo real? Y en nuestro mundo real empezaron a llegar los Apples, a finales de los 70, a principios de los 80 empezaron a llegar los primeros IBM PC, que tenían un precio que si lo cambias al dólar hoy en día, o sea, lo actualizas con la inflación, valían $4.000. Más de $4.000, o sea, valían un huevo esas máquinas. Eran exclusivísimas. ¿Quién se podía permitir eso? Pues no, mucha gente, evidentemente, porque proporcionalmente en aquel tiempo era mucho dinero. Total, que lo que os quiero decir, que empezó a haber la erupción de las computadoras. Y en ese momento salió algo que, un término que me hace mucha ilusión rescatar del pasado, que empezaron a nacer los microordenadores, o las microcomputadoras, pero bueno, se llamaban microordenadores, que eran computadoras caseras, ¿vale? Computadoras caseras reales, ya no eran consolas que le ponías el cartucho y tenías el mando cubano, eran computadoras reales, que tenían dos funciones. La primera, tenían un precio de costo más bajo, no eran tan caras para adquirir para una familia, ¿vale? Eran computadoras que en aquel tiempo podían valer $1.500, $1.600 en la inflación actual. Fijaros, de 1.600 a 4.000 de las otras de IBM hay una diferencia de casi el triple. Entonces eran más factibles que una familia adquiriera un microordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que esos microordenadores tenían varias cosas. La primera es que servían para jugar a videojuegos. Esto era algo fantástico porque mataban 2 pájaros de un tiro. Era gracioso porque muchos niños de esa época realmente nunca usaron el microordenador como tal, de programar, hacer cosas. Pero bueno, de eso hablaré ahora, ¿no? Pero realmente lo usaban más para jugar. Y se convirtieron en una especie de consola, pero que era un computador que servía para jugar, ¿no? En aquella época nacieron una explosión de microordenadores de distintos fabricantes y de distintos países del mundo. Muchísimos, una cantidad de microordenadores espectaculares. Y es curioso porque cada microordenador tenía su propio lenguaje de programación. Básicamente hubo algún computador que, por ejemplo, se podía programar en For, un lenguaje tal, que era el Jupyter Easy, que se podía programar en For, pero normalmente las computadoras se podían programar en Basics, ¿no? Pero resulta que cada fabricante tenía su propia versión de Basics que no era compatible con el otro. Hacían sus propias instrucciones, sus propias cadenas de comandos, sus propias historias, y lo que valía para este no valía para los otros. Si intentaba hacer funcionar un programa en este, en el otro, no funcionaba, o un juego. O sea, había una incompatibilidad total entre marcas. Entonces era apasionante porque eso fue una especie de carrera. Imaginaros una pista que venga, preparados, listo, ¡pum! Ya. Y no está corriendo un tipo, están corriendo 400 tipos.
400 microordenadores, por decir un número. Y es curioso porque todo depende de el potencial financiero que tengas detrás, de tu calidad de la máquina, de la campaña de marketing, de la capacidad de distribución, de la postventa, de los juegos que tengas, de la continuidad, de la calidad de los juegos que salgan. Dependía de muchas cosas. Salieron muchas microcomputadoras que realmente fueron casi anecdóticas, ¿no? Que pasaron efímeramente sin pena ni gloria, que hablaré en otro vídeo. Por ejemplo, ¿quieres que te nombre una? El Oric 1, por ejemplo. El Oric 1 fue una. O el Dragon ZX32 o el Dragon ZX64, por decir algunas. Eran computadoras que pasaron testimonialmente. Ahora son simplemente piezas de colección, ¿no? Entonces, solamente unas cuantas máquinas, y en este vídeo me voy a concentrar en las 4 primordiales, 4 máquinas arrasaron en aquella época. Y esto es el tema del vídeo de hoy. Esos 4 microordenadores con que los niños jugábamos en aquel tiempo. No solamente los niños de España, sino los chavales de Argentina, los jóvenes de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra, de México, de todos lados, ¿vale? Entonces, con esas máquinas fueron las primeras computadoras que hubieron en casa, antes de que hubiera un puñetero PC. Antes de que hubiera un PC, más tarde, esa era la máquina que existía. Los PCs prácticamente no tenían juegos. Y los juegos, fijaros, los PCs tenían sus propias pantallas, que eran monitores. Normalmente solían ser monitores monocromos. Todo era una pantalla negra con letras verdes, y eso es todo lo que había. Me recuerdo jugar en el Apple II en aquellos tiempos, en un centro informático al que yo iba cuando era un niño a tomar clases de informática. Tenían ahí unos Apple II, y ahí jugaba yo al videojuego Karateka, aquel videojuego que estaba el tipo que llevaba un loro en el hombro o algo así, no sé si te acordáis, el Karateka iba pegando golpes, ¿no? Y a ese juego jugaba yo en monocromo, ¿vale? Pero era raro porque casi no existían juegos ni en Apple ni en PC en aquel tiempo. Entonces, claro, los juegos en casa o eran en consolas o en microordenadores. Bueno, y los niños de la época nos volvimos, y los jóvenes nos volvimos locos. Una verdadera generación increíble con aquellos juegos, ¿no? Era excitante, ¿no? Como digo, hubo muchos microordenadores. Algunos sacaban sus juegos, era como un gancho. 10 juegos, 15 juegos, 20 juegos, pero nunca sacaron muchos más de ellos, ¿vale? Eran juegos que no valían un pimiento y eran muy pocos. Entonces, ese microordenador no tenía un gran futuro, ¿no? En cambio, hubo microordenadores que se les llegaron a lanzar miles y miles de juegos distintos. Unos mejores, unos peores, de todos los tipos, bueno, pero era apasionante, ¿no? Porque había una gran biblioteca de videojuegos y había una enorme oferta, ¿no? Entonces vamos a hablar en este vídeo de las 4 computadoras y os voy a contar muchas cosas curiosas y reflexiones y todo esto. Bueno, yo creo que habría que hablar de las computadoras en un orden cronológico como salieron, pero no lo voy a hacer porque lo voy a hacer distinto, ¿vale? La primera microcomputadora que voy a hablar va a ser, o sea, estoy hablando de las 4 reinas, de los 4 caballos, los 4 caballotes. Aquí no estoy hablando para aquel que estuvo bien o no, los 4 unánimemente a nivel mundial, ¿vale? Esto es uno de mis hobbies que tengo ahora, una de mis pasiones, que colecciono microordenadores. Los voy consiguiendo de distintas partes del mundo, porque quiero, cuando tenga mi casa, tener unas estanterías de cristal y tal, y tenerlos todos puestos como una especie de colección de microordenadores. Bueno, es mi hobby, ¿no? No tengo estos, tengo muchísimos más, pero bueno, este vídeo solamente está enfocado a ellos, a los 4 reinas, ¿no? El primero del que voy a hablar es del Amstrad CPC 464. Esta computadora es de origen inglés. Se fabricaron 3 millones de unidades y salió en el año 1964, en el año de Terminator, de James Cameron. Es curioso porque la gente que... Esta fue básicamente la última gran microcomputadora potente que salió. O sea, fue la del 84. Porque 2 salieron en el 82, una en el 83 y esta en el 84. ¿Vale? Pero esta computadora en concreto, el Amstrad, partió de un concepto, ¿no? De que se dieron cuenta que cuando iban a las tiendas
de electrónica y que vendían mi computadora, la primera que tuve, mi microordenador, lo compraron en el Corte Inglés, pues básicamente se daban cuenta de que estaba la computadora por un lado y el lector por otro lado. Vale, vamos a hablar de lo que es un lector. Básicamente, hoy en día te descargas un juego por internet. Vas al teléfono, me gusta este juego, se carga por el internet. Se descarga ahí. Ahora bien, en una PlayStation 4 te lo puedes descargar también por internet, online, en un rato, todo depende del tamaño, ¿no? Por ejemplo, me descargué la demo de Battlefield 1, la beta, 2 horas. Son 6 gigabits y medio, ¿no? Pues, par de horas. Algo así. Total que te lo puedes cargar por internet, pero luego te lo compras. ¿Cómo te lo compras? Pues te lo compras en DVDs, ¿no? Ahí viene el juego y se te instala, ¿no? Pero antiguamente los videojuegos, antes del DVD, se compraban en CDs. Eran cajas también, que venía el CD. Un CD tiene mucha menos información que un DVD, pero antes venían los videojuegos en CD. Metías el CD y se instalaba o jugabas o lo que fuera. Pero antes del CD estaban también los cartuchos, ¿no? Por ejemplo, los cartuchos de la Super Nintendo, de las consolas. Esto ya más rollo consola, ¿no? De la Nintendo 64, de tal y esto y lo otro. Pero antes de todo eso, los juegos se almacenaban en cassettes. En cassettes como las de escuchar la música. Tú llevabas tu Walkman antes, ¿vale? Tu Walkman se llamaba. Llevabas tu Walkman, ponías tu cassette o te hacías tu mix de música en casa. Pum, te llevabas los casquitos, allí le metías 2 pilas ahí y escuchabas la música en cassette. Y bueno, en casa teníamos los cassettes para escuchar música, ¿no? Los tocadiscos, los pinchadiscos y todo eso era pues para que lo tuviera, ¿no? Pero la gente normalmente solía tener cassette, ¿no? Y entonces los juegos se almacenaban en cassette, por ejemplo como este, que fue el primer juego que tuve en mi vida. Lo tengo aquí como una pieza de colección, lo conseguí. Y este fue el primer juego que tuve en mi vida, el Manic Miner. ¿Vale? Compraba los juegos, así. Compraba los juegos y venían en una cassette. En una cassette que, por ejemplo, por esta cara no venía nada. Y aquí ponía Manic Miner. Ah, ya estoy dando una pista, la que compré yo, el Commodore 64. Incluso era gracioso porque dentro del papel venían las instrucciones del juego. Te explicaba una historia y tal. Todo esto evidentemente en inglés, ¿no? Y los juegos venían en cassette de esta. Venían los juegos tanto para el Commodore, para el Spectrum, para el Amstrad. Era una historia, ¿no? Y entonces, pues, los juegos venían en cassette. Estas cassettes tenían... Era curioso porque las metías en el reproductor de música y lo único que oías era... Eran los ruidos que hacen unos ruidos indescriptibles, indescifrables. Pero todo esto es una información que tiene digital, o sea, ceros, unos, código binario, todo esto. Y esto lo iba leyendo, lo iba leyendo, lo iba leyendo, lo iba leyendo tu computadora, ¿no? Total que la gran mayoría de las computadoras todas tenían un lector de cassette. Los juegos se leían con un lector de cassette. Evidentemente había más sistemas, ya hablaré de eso ahora en un poquito, pero la gran mayoría usaba cassette. Había computadoras que, por ejemplo, utilizaban... Esto era más para los PCs, o para, por ejemplo, los floppy disks estos que habían antes. Esto era más bien para el Apple, que utilizaba, pero también habían computadoras, se usaba más después, posteriormente, con el Commodore Amiga y el Atari ST, pero habían computadoras que utilizaban este tipo de disco, ¿no? Este tipo de disco, ¿no? Pero eso era algo como de lo más mejor, poder leer discos, poder tener floppy disk. Entonces la gente, casi todo el mundo tenía lectores de cassette. ¿Qué pasaba? Que se vendían los lectores de cassette separados de las computadoras. Y entonces esta computadora que salió en 1984 llegaron a la filosofía de decir, ¿por qué no venderlo todo junto? Menos cable, menos engorreo, esto está por aquí, esto está por allá, todo está con cable, todo lo hace en un bloque. Y así nació esta computadora
que precisamente es esta, el Amstrad CPC 464. Wow, es grande, es enorme, ¿no? Fijaros, todo esto por aquí. Tiene aquí el volumen. Y era muy llamativo porque era negra y me encantaba ese tono especial que tienen las teclas verdes. Y era un teclado auténtico. Se encendía la luz roja aquí. Y me parecían muy llamativos, muy característicos estas teclas verdes, ¿no? Y luego, como podéis ver, pues tenía aquí el reproductor de cassette. Lo venía todo incorporado, ¿vale? Así se abría, metías el videojuego, la cassette, cerrabas y le ponías al play para leer el juego, o podías grabar algo, para adelante, para atrás, todo esto. Todo esto. Luego salió un modelo del Amstrad que se llamaba el 6128, me parece que era, que el 6128, esto estaba sustituido por una unidad para leer precisamente los discos estos de 3,5. Salían los juegos y se metían por aquí. Tiene una unidad de disco lectora, ¿no? El Commodore 64 también tenía una unidad de discos de esas, de floppy. El Commodore 64 también la tenía en su época, pero como os digo, como era muy cara, no era algo que comprara mucha gente. Y casi todos los juegos los sacaban en cassette. No sacaban demasiados juegos en floppy disk. Es como sacarlo. Este juego Commodore 64, ¿lo saco en floppy o lo saco en cassette? Por lo menos en España todo salía en cassette. En Estados Unidos se sacaron muchos juegos en floppy disk porque allí era otro mercado y allí había otro mercado. Mucha gente tenía más unidades de disco, se sacaron más juegos allí. Pero bueno, este era el Amstrad CPC 464. Qué tardes me pasé jugando a este chisme. Que por cierto lo tenía un amiguete, nunca fue muy amigo mío. Era un amigo de un buen amigo mío. Tenía un buen amigo que se llamaba David. Y ese a su vez tenía otro amigo que se llamaba David, que tenía este. Y lo teníamos, íbamos por la tarde a su casa a jugar a este muchacho David. Y ahí jugábamos a juegos, por ejemplo, jugábamos a la Abadía del Crimen. A la Abadía del Crimen jugábamos en el Amstrad de él. Jugábamos a juegos de Dynamics, por ejemplo este de Navi Moves o no sé qué, jugábamos o tal, bueno, jugamos a bastantes juegos en esto, ¿no? Y la verdad que me llamaba la atención este cacharro porque tenía unos gráficos como con mucho color. O sea, los colores eran muy vibrantes, muy chillones. Y como os digo, estas máquinas todas se enchufaban a la televisión de tu casa. Había quien que era afortunado y tu padre te compraba una tele pequeña. No es como ahora que hay televisiones LED de todos los tamaños, 18 por 19 pulgadas, 21, 32, 50, no. Antes las televisiones como mucho eran hasta 32 pulgadas y pesaban 1 tonelada. Eran las televisiones de tubo. Y entonces las televisiones valían mucha pasta, mucho dinero. Entonces, joder, que tu padre se enrollaba para soltarte una tele pequeña en colores, aquello era lo máximo de lo máximo, ¿no? Pero alguna vez pasaba, ¿no? Y entonces, pues el muchachito que tenía una tele en su casa, en su habitación me refiero, eso era, vamos, el rey de la fiesta. Si no, pues tenés que enchufarlo a la televisión del salón, por decirlo de alguna manera. El Amstrad CPC 464, ¿qué momentos más interesantes estuvo? Fue muy popular en España, tuvo mucho éxito en España. Tuvo muchas estaciones en España, se vendió bien, se vendió en bastantes países, pero como os digo, solamente se vendieron 3 millones de unidades. Y es curioso que para lo que no se vendió mucho, en algunos países como que pegó fuerte y parecía que era, coño, estaba por todos lados. Pero no era una marca que realmente reventara. Fue muy popular en España, pero en otros países pasó sin pena ni gloria, ¿no? Luego hubo otro sistema que apareció en 1983, y esto fue un desmadre bastante curioso de saber, que fueron los MSX. Los MSX, como por ejemplo este Casio, de la marca Casio, que tengo aquí. Este MSX me vino de Japón. Como podéis ver, tiene todo el teclado en japonés, los caracteres. Tiene un pad.
y tiene la entrada para meterle los cartuchos de los juegos, ¿no? Aquí tiene la entrada por aquí, tras aquí para los joysticks, para los mandos de jugar, para las otras entradas. Aquí tienes la entrada pues para la televisión, para el audio, para la energía. Y es este teclado me gusta, es la sensación que tiene. Parece como los Apple de ahora de membrana. Muy blando. Fíjate, en ese tiempo ya tiene teclados de este tipo, ¿eh? Bueno, ¿qué recuerdo los MSX? Los MSX básicamente fueron una buena idea. Es decir, la idea era construir una computadora que tuviera un estándar. El estándar era MSX, luego salió el MSX2, el MSX2 Plus, o no sé qué. Salieron varias versiones mejoradas. Pero básicamente imaginaros que en vez de como explicaros que todas las computadoras tenían BASIC distintos, lenguajes de programación, en definitiva no eran compatibles, imagínate hacer un estándar que sean las computadoras compatibles. Entonces fabricantes como Casio, que sabéis que es un fabricante que normalmente hace relojes o digitales y tal, pues fabricantes como Sanyo, como Toshiba, como JVC, como Sony, como Philips, todo el mundo empezó a fabricar MSX por todos lados. Los juegos de MSX valían tanto para uno como para otra máquina. Y precisamente esta máquina utilizaba cartuchos. Y en Japón se apoyaban mucho los MSX y salieron compañías como Konami, tal, hicieron muchos juegos, tal. Las primeras veces que se jugó al Metal Gear Solid fue precisamente en MSX en cartucho, ¿vale? Y fue un estándar que hubo por todos lados. Se vendió 5 millones de computadoras MSX en todo el mundo. Hay multitud de ellas de multitud de fabricantes, con distintos aspectos, distintas formas, pero todas tienen un pad siempre, para que significa direccional para jugar, tienen un pad y tienen la entrada de cartuchos. Los MSX triunfaron en países árabes como Kuwait y triunfaron hasta en Rusia. En Rusia se vendían muchos. La Guerra Fría, ¿cómo te voy a comprar computadoras a los Estados Unidos o a Inglaterra? Entonces las compraban a los japoneses, ¿no? Entonces en Rusia se extendieron bastante los MSX, ¿no? En otros países se vendió bastante. Se vendieron como 5 millones de máquinas en su tiempo, ¿no? Y los cartuchos eran caros, pero tenían unos gráficos muy buenos, los juegos muy buenos. Porque os voy a explicar algo. Con los lectores de cassette, lo que sucedía es lo siguiente, que cuando tenías un videojuego, básicamente tienes en la computadora memoria RAM y memoria ROM. La ROM es donde está todo el sistema operativo, por decirlo de alguna manera. La capacidad de leer las instrucciones que tú le des. Y en el RAM es un espacio vacío donde almacenas los programas. Entonces, por ejemplo, una computadora como el Amstrad CPC pues tenía, por ejemplo, 64K de memoria RAM. ¿Qué pasa? Que están vacíos, había que meterle el juego, entonces había que meter el cassette en el lector y pasarlo a la memoria interna de la máquina RAM. Y eso llevaba varios minutos. Los videojuegos normalmente salía una pantallita con barritas y con la musiquita. Algunos ponían una pantallita, a veces te sacaban musiquita, las barras van leyendo, y a veces te tirabas 10 minutos, 8 minutos, 11 minutos, 13 minutos leyendo un puto cassette, leyéndolo hasta que el juego estaba listo. ¡Wow! Hasta que el juego estaba listo. O sea, tú querías jugar a este juego, tenías que meter el cassette, poner a leer y venga, y esperar hasta que al final terminara de leer el cassette y luego ya empezabas a jugar. Si se te iba la luz, ya la jodiste. ¡Pum! Se fue la luz. Se te borra de la memoria, porque la memoria RAM es volátil. Entonces tenías que volver a esperar que volviera la luz y volver a meter el juego de nuevo. Las partidas como que no se podían almacenar, era una historia, porque no tenía esto una memoria interna, ¿no? Un tema, ¿no? Y era curioso, porque cada vez que tenías que jugar, tenías que volver a leer el cassette. En cambio, el cartucho aquí tenía una ventaja tremenda. El cartucho lo enchufabas y se ponía a funcionar la máquina. ¡Pum! Y no tenía tiempos de lectura ni tal, o sea, era una ventaja. O sea, no fue una mala idea los MSX. O sea, la idea fue buena, que tuviera cartuchos a la hora de tener juegos, porque se asemejaba más a las consolas de aquel tiempo, las Atari y entonces con cartuchos, pues ¿por qué no a la computadora meterle cartuchos también?
Pero los cartuchos, como te digo, eran más caros. Y la idea no era mala, pero bueno, no se extendieron mucho, que digamos, ¿no? Recuerdo yo que tenía también otra vez un amigo de un amigo, tenía un amigo que se llamaba Arturo y tenía un amiguete que ya no me acuerdo cómo se llama, desgraciadamente, pero tampoco lo conocía mucho. Total, que fuimos un día a su casa y tenía un MSX, no este otro, y ahí jugamos a juegos de la compañía Ultimate, me parece que era el Night Lord, aquel que se convertía en un hombre lobo, unos gráficos tridimensionales así, que se veía todo tridimensional y un machanguito se movía por ahí. Bueno, me acuerdo haber pasado una tarde entera jugando al Night Lord, Arturo, yo, aquel muchacho, me parece que iba otro chico más con nosotros que ya no me acuerdo, éramos como 4 o 5. Y jugué nada más que una vez en mi vida a los MSX por aquella tarde, una tarde inolvidable, porque dije, mi amigo tiene un microordenador, vamos a jugar un rato con él, vamos, 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 yo me apuntaba rápido, vamos, vamos, vamos. Y total, que yo no sabía qué coño tenía, de pronto descubro que tenía un MSX. Yo me quedé sorprendido, wow, es un MSX, la verdad, nunca he jugado con uno de ellos. Pum, puso el juego tal y jugábamos al Night Lord. Qué tiempos aquellos. Pues bueno, esta fue una computadora que por lo menos en España se vendió en algunos sitios, ¿vale? Y algunas personas lo tenían, ¿no? Fue bastante popular. La segunda computadora, ¿vale? O sea, la tercera computadora, perdón, pero yo creo que fue la segunda más importante. Aquí hay una pelea. Es como Apple y PC, ¿cuál es el mejor? O Samsung, Galaxy o Apple, teléfonos Apple, ¿cuál es el mejor? Ahí hubo una batalla porque la gente se mataba, ¿no? Porque ¿cuál era la mejor? ¿Spectrum o Commodore? Bueno, la segunda compañía que salió en 1982, esta máquina de la compañía, sacó otros microordenadores antes, como el ZX81, que también lo tengo por ahí, y tal y cual. Pues bueno, sacó, yo creo que el que fue la joya de su corona, sacó muchas otras computadoras antes y después. No sé si me explico. Salieron versiones potenciadas, mejoradas. Salió hasta una versión de esta computadora así grandota, parecía la de Astra con cassette. Salió una versión. Y salieron el Quantum Leap, el QL, que era mejor. Salieron muchas máquinas, ¿vale? Pero la más emblemática es esta, tan pequeñita que ves, tan maravillosa, que le tengo un cariño tremendo. Precisamente me vino de Inglaterra, lo compré en Inglaterra, que es el Spectrum ZX48, que está en un buen estado. Está la pintura un poco despegadita de aquí, pero en líneas generales me apasiona el arcoiris este. Y este teclado de membrana, de plástico, de membrana, no sé, es fascinante, porque como veis vienen instrucciones arriba y abajo, y según si aprietas la tecla esta con esta, le das, se mete la instrucción. Si la aprietas la tecla esta con la otra, se mete la otra instrucción, porque tiene como instrucciones arriba y abajo. O sea, tiene bastante, como cada tecla tiene como 4 funciones, no sé si lo podéis apreciar bien. Tiene como 4 funciones cada tecla. Y esta computadora, pues bueno, en España se vendió de la hostia. No sé si de esta máquina se vendieron como 8 o 7 millones o unos 5 millones como los MSX. Pero se vendieron muchas, ¿vale? Esta máquina se vendieron muchas, ¿ok? Y bueno, fueron súper populares en España en su tiempo. El Spectrum ZX48. Ay, 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 el verde igual me lo quita el programa este, la cortina esta, pero bueno. Aquí estos verdes, igual en el Astra le quitó las teclas verdes también en la mierda esta. Ay, 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 pero bueno, intento hacer los vídeos lo mejores posibles, ¿no? Como os digo, fue increíble. Mi amigo Arturo, aquel que os dije yo, os he nombrado hace poco, tenía un Spectrum ZX48. Y yo me acuerdo de pasar tardes con él jugando el videojuego Gremlins, que era una aventura conversacional que tenías que meter los comandos. Y jugábamos en esta máquina en su casa, en el salón de su casa, precisamente al videojuego Gremlins. Wow. Spectrum ZX48. Esto sí que es historia, pero esto es historia con mayúsculas. De hecho, tenía un cacharrito que era que tenía unas especies de cartuchos
que tenían unos rollos, unas bobinas dentro que iban en bucle, se leían en bucle, y eran un lector muy particular que tienen ellos único, que no tenían otras empresas. O sea, aparte de tener cassette, se podían leer tenía ese sistema de almacenamiento que hasta podía ponerse en cadena. Aquellos lectores de bucle, no sé si os acordáis, ¿no? Pero bueno, con esto muchos niños pasaron tardes maravillosas. En esta máquina salieron miles y miles y miles de juegos. Es muy difícil de comprender para mucha gente. Aquí, mítico, el Hobbit, la aventura conversacional salió por aquí. Es difícil de comprender, pero esta máquina tenía 48K de memoria. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? 48K. 48K. Imaginaros, ahora tiene un teléfono gigabit. Y un gigabit son 1024 megas. Y un mega son como 1024 kilobits. Y entonces esto tiene solamente 48. ¿Cómo diablos podía entrar un juego entero con gráficos, con todo en esto, no? No sé si me he liado un poco con esto, me puedo equivocar, pero el gigabit son 1024 megas. Y después el mega son como 1024 de estos kilobits, ¿no? El Commodore Amiga ya tenía 500, que era como medio mega, pero esto tenía solamente 48K, o sea, un tamaño ridículo. La gente dice, bueno, ¿qué podía meter a él? Era ingenioso porque la gente se rompía el coco haciendo los gráficos, los colores, las tonadillas, la música, eran todos medio pitidos, ¿no? En esta máquina la música era bastante mala, porque eran todos como pitiditos, y aparte los gráficos solían ser como las siluetas de colores muy brillantes como en Amstrad, pero no eran sprites, los gráficos no eran sprites completamente llenos, ¿no? Pero en esta máquina jugué también al Attic Attack, que me parece que también era de la compañía Ultimate de Night Lore, que se veía desde arriba unas habitaciones de colores, que te comían los muslos de pollo, nunca me olvidaré, para agarrar energía. Y inolvidable los gráficos. A mí personalmente me encantaban los gráficos del Spectrum ZX 48, ¿no? Esta es otra de las joyas con lo que los niños en aquel tiempo, bueno, los muchachos, los jóvenes, nos lo pasamos bomba. Y después ya nada, la joya de la corona, que también salió en 1982 y ostenta el récord imbatible hasta ahora de ser la computadora que más unidades ha vendido del mundo, de la historia. Porque ¿qué pasa? Si sale una computadora nueva, puede vender tantas unidades, pero al siguiente año sale el nuevo modelo, y al otro año el nuevo modelo, al otro año el nuevo modelo. No sé si me explico. Entonces es muy difícil de que se vendan muchas, ¿no? Esta computadora es el Commodore 64. Es más robusta, fijaros, este color canelo, es más robusta. Tenía un teclado como muy profesional, ¿no? El tacto de este teclado me recuerda a los teclados mecánicos, es que es algo que me encanta. ¿Tantos años tiene este chisme? La tecla Commodore, todo esto, las teclas de función aquí. Pues nada, pues por aquí le metían los joysticks. Los joysticks, se apagaba aquí y se encendía esto. Y este cacharro tenía 64K, tenía más que el otro, que tenía 48. Tenía los mismos que el Amstrad. Posteriormente, 2 años después, cuando se lanzó, tenía lo mismo que este, 64K. Esta máquina es increíble porque toda la gente decía que era bastante complicado programar en este Basics, ¿no? En este Basics. Era bastante complicado. Y yo algo programé en ella. Pero la gente lo utilizaba para jugar primordialmente, ¿no? Y con esto jugaron mucho. Esta máquina, curiosamente, tiene una entrada para cartuchos aquí atrás. No la tiene arriba como la MSX, la tiene atrás. Y aquí, este fue el primer juego que yo tuve en mi vida. El International Soccer. El fútbol internacional para Commodore 64. Este cartuchito que veis aquí, se metía así por atrás. Y ya quedaba metido, ¿lo veis? Y jugabas al juego.
pues, no tenía tiempo de cargarse en la cassette, nada, ¡pum! Ahí se metía y empezabas a jugar. Y era, ¿cuántas tardes pasé jugando a este juego de fútbol que se veían las porterías? Eran unos palitos los personajes. Iba jugando, bueno, unas tardes maravillosas jugando con este videojuego, International Soccer. Fue el primer videojuego que tuve yo para Commodore 64 que me regalaron mis padres. Bueno, espectacular. El Commodore 64, ¿no? Muy agradecido le estoy a mi padre, a mi madre por haberme regalado esta máquina que fue tan increíble. Evidentemente la máquina original fueron cosas de la vida, al final la regalé porque yo la tuve por un tiempo, por años, pero luego ya me hice con el Commodore Amiga. El Commodore Amiga ya era la hostia y ya no usaba el Commodore. Y tenía un amigo que se llamaba Marcos y a él le regalé el Commodore 64 porque ya nunca lo usaba. Él no tenía ni Amiga, ni tenía nada, pero él venía a jugar a mi casa y al final le dije, ¿sabes qué, Marco? Y le regalé la computadora con todos los juegos que tenía. Yo se la regalé, ¿no? Hice bien, hice mal, yo hice bien. Fue un buen amigo mío. No me arrepiento de lo que hice. Y entonces pues luego tuve el Commodore Amiga, que también lo tengo yo por allá. Total que esta máquina estuvo muchos años. Esta es una que conseguí aquí en Estados Unidos, ¿vale? Que conseguí aquí en Estados Unidos. El original, como digo, lo regalé a un amigo. Esta máquina se vendieron 17 millones de unidades en todo el mundo. Spectrum, o sea, Amstrad solamente vendió 3 millones. MSX 5 millones. Spectrum 5 millones. Y de estas se vendieron 17 millones. Primero porque tenía un teclado que se veía mucho más profesional y mejor que el del Spectrum. Porque si comparas una con la otra, ya me dirás qué comparación hay. No sé si se ve bien. Pero esto parece una cosa y fijaros un teclado con otro teclado. Esto parece más sólido, más profesional, más calidad. Esto parece un juguete. Y entonces la gente se decantaba porque era más potente. Mira, para empezar, las ventajas que tenía esta máquina sobre el Spectrum ZX48 no es que ya tuviera un teclado de cojones, ¿vale? Es que tenía más memoria, pero la capacidad de mover gráficos de esto, de generar spray de colores y tal, era súper superior. Los gráficos de Commodore 64 siempre fueron mucho mejores, pero sin comparación con los de Spectrum. Y no solo eso, tenía un chip para hacer música que hacía unas músicas de puta madre. O sea, la capacidad de hacer música de esta máquina y de hacer gráficos era muy superior al ZX Spectrum, muy superior. Luego, pues bueno, fue igualada posteriormente por el Amstrad, pero el Amstrad nunca tuvo gran repercusión. Y entonces, pues aquí tuve muchísimos juegos, jugué a muchísimos juegos maravillosos, grandes juegos, como el Manic Miner fue uno de los primeros que tuve en International Soccer, y a partir de ahí tuve, yo creo que cientos de juegos que compré y tal, y esto y lo otro. Una de las ventajas que tenía las cassettes es que las cassettes se podían copiar. Simplemente tenías que tener una radio como las que teníamos, nosotros la llamamos radio, que era el reproductor de doble pletina. A veces mi amigo Lopategui tenía una pletina doble que se metían las dos cassettes juntas, pero había normalmente las radios que eran Sharps, pero las radios las tenías separadas, metías el juego en una, la cassette virgen en la otra, pues le dabas a grabar y copiabas el videojuego, y así copiabas tú los videojuegos. Hacías copias piratas tú en tu propia casa. Tu amigo te prestaba el juego y tú lo copiabas, ¿vale? Y eso era lo que hacía gente, copiar juegos. Yo tenía un montón de juegos copiados, ¿no? En aquel tiempo. El reproductor de cassette de Commodore 64, aquí lo podéis ver, ¿vale? También lo tengo yo aquí. Fijaros, en el Amstrad, pues está como la cosa separada. O sea, en el Amstrad todo es un conjunto, ¿vale? Y aquí en el Commodore, pues se vendía esto por separado. Era un gasto más que tenías por qué pagar. Entonces se enchufaba la parte de atrás, ¿vale? Aquí estaba el botón este, ¿ves? Aquí metías la cassette, por ejemplo, metías el juego, sacabas el juego, lo metías aquí dentro y aquí leías, ¿vale? Luego sacabas el juego, terminabas de usarlo, lo metías aquí en el sitio y aquí estaba. Y con esto también, cuando tú programabas, hacías tus programas, tus cosas, cuando tú programabas algo,
metías una cassette virgen aquí, porque tiene aquí el botón de grabar, que era este, y este botón de grabar había que darle al mismo tiempo que el play, y se encendía una luz roja que estaba grabando. Pero tienes que tener la cassette dentro para que esto baje, y se bajaban los dos al mismo tiempo, algo así. Y era interesante porque tenía aquí la rueda numérica para saber en qué parte de la cassette estaba. Si por ejemplo tenías en una cinta 3 juegos, sabes que en el 000 estaba el primero, en el 247 estaba el segundo juego y en el 200 tal estaba el otro juego. Y ahí los tenías separados, le dabas a acelerar, adelante y atrás, y te movías al sitio que querías. Tú por ejemplo cuando escribías programas, ¿vale? Por ejemplo yo una vez, en aquel tiempo había muchas revistas de videojuegos, muchas. Había revistas para Amstrad, revistas para Spectrum, revistas como Input Commodore para Commodore, y luego había revistas que eran para todos, ¿no? Que estaba por ejemplo la Micromanía, ¿vale? Que al principio, mucho antes de que se dedicara a la computadora, se dedicaba a los microordenadores, ¿no? Estaba la Micro Hobby, que me parece que era solamente de Spectrum. En esas revistas había enormes rutinas que te cagabas, y entonces tú cogías y empezabas a leer página a página y las tecleabas. Y una vez tecleé un juego entero para Commodore 64 y me funcionó. Entonces cuando me pasé horas tecleando toda aquella mierda en la computadora, al final cogí y lo grabé en una cassette para no tener que teclearlo cada vez que quisiera jugar. Era un juego que eras como un pingüino que te movías dentro de un laberinto. No sé si alguno se acordará de ese juego. Total, que es eso, que lo grababas aquí. Luego había una cosa muy curiosa que se llamaban los pokés. Los pokés eran como trampas, o sea, tú creabas una rutina muy corta que te las regalaba las revistas, y entonces escribías esta rutina, la grababas en la cassette, varias, y entonces ibas a jugar a tu juego, ponías el cassette, leías el poké, luego metías el juego tuyo, y eso te daba vidas infinitas, armas infinitas, balas infinitas, o no te mataban. O sea, tener cosas infinitas y tener ventajas en juegos muy difíciles, o juegos que no podías pasar, los hacías con los pokés. Tenías que meter los pokés, las instrucciones. A veces, y eran bastantes líneas, a veces eran rutinas de 30, 40, 50 líneas. Joder, te tiras 20, 30 minutos escribiendo eso. ¿Cómo lo hacías? Pues los escribías y los tenías en tu cinta, ¿no? Eran mejores las cintas de cuanto menos duración mejor. Cintas no de 90 minutos de música, sino cintas de 15 minutos de música, eran las mejores para grabar los pokés. Grababas un poké, le dabas un poco para adelante, para no juntarse un programa con el otro, una rutina con la otra, metías el otro poké, le dabas un poco para adelante, otro poké, y en la cassette le ibas apuntando 000, 037, 059, por decir ejemplos, ¿no? Y entonces ahí sabías que tenías el poké del videojuego tal, el poké del videojuego tal, y así jugábamos en aquella época. Algo que no sé si vosotros, más viejos del lugar, recordarán con mucha nostalgia, ¿no? Cómo jugábamos. El Commodore 64 tenía hasta programas para crear juegos, tenía programas para componer música. Me acuerdo yo que tenía un programa de esos, había programas hasta para hacer gráficos. No era el Photoshop, pero era programas de dibujo. Commodore 64, qué máquina tan increíble, ¿verdad? Y eso es así como muchos niños y niñas nos divertíamos en esa época. No sé, no viene muy a cuento porque era un vídeo especial sobre eso, cuando enseñé todos los joysticks que tengo. Pero jugábamos antes con joysticks, ¿no? Hoy existen todavía los joysticks. Un joystick es para jugar, ¿no? Unos joysticks de la hostia. Pero en aquel tiempo, en el Commodore 64, y este que tengo es completamente original de la época, no es uno moderno, no es una reproducción, ni es nada de esto. Es precisamente este. Que tengo hasta la caja original de ese tiempo, increíblemente bien conservada. Atari, un estándar joystick, la caja de aquella época. Tengo hasta la caja, una caja maravillosa. Pone aquí 1986. Esta fue hecha posteriormente, en 1986, pero yo tuve una en 1983, por ahí tuve yo un joystick Atari, un joystick como este, completamente original. Esto es mítico, esto en la industria del videojuego, y es completamente real y original. Esto se metía en el Commodore, podían jugar hasta 2 jugadores entre ellos, depende de qué juegos, y el joystick, pues lo metías ahí, ya estaba metido ahí.
el joystick. Y jugabas con joystick. En este joystick, por ejemplo, es muy robusto, muy fiable, solamente tiene un botón. Y este joystick me hizo hasta llegar a hacer ampollas aquí, porque en los juegos como el Daily Thompson Decathlon, cuando hacía el Decathlon, jugaba así, porque corría de izquierda a derecha, porque si hacías así, ibas lento, ibas así, esto, tenías que aguantar el mando para que no se te volara, el mando lo tenías que aguantar en la mesa, y tú como un cabrón jugabas así como un loco. ¿Cuántas tardes me rompí las manos con este mando muy duro, muy fiable, pero muy tosco? Pero es un clásico, es un clásico. Hoy en día se venden unas reproducciones que son un poco más anchas, que tienen como interruptores, que es para jugar en la televisión, que viene con 100 juegos, o 200 juegos, o 50 juegos, viene todo metido, ¿me entiendes? Es como una reproducción para los de la época, para la gente de ahora juega los juegos de la época y tal, pero este es el joystick original, esto no es una reproducción ni nada. Pero eso fue hasta que descubrí este mando. Este mando lo recordarán los más míticos del lugar, porque me hizo aprender una palabra, porque yo decía, bueno, pero esto es épico, nenes, esto es épico. Yo decía así, me entusiasmo porque esto es épico. Epic. Wow. Este mando, un joystick original, qué puta pasada. Este mando, espera, voy a quitar la goma. Este mando también es un mando de joysticks, como podéis ver aquí. Es un mando de joysticks. Pero este mando era el no va más. Fíjate, era ergonométrico. Metía los dos dedos aquí. Era cóncavo para la mano. Y el botón de disparo se quedaba debajo del dedo este. Y era fantástico, porque de puta madre. Pero luego el mandito, eso te permitía agarrarlo con firmeza, que no se escapara. Y este mandito era 1000 veces mejor, porque con esto vencías todo. Con esto mejoré los récords en el Daily Thompson Decathlon. Jugabas así. Pum, pum, pum. Este mando épico. Épico. Es de ahí saqué la palabra. En aquellos lejanos 80. Yo decía, me reía con mis amigos. Esto es épico, nene. Yo soy entusiasmado. Cuando yo tuve este cacharro, yo decía, esto es épico, nene. Había otros que tenían el joystick que parece el mando de un avión. Pero esto, lo mejor que se inventó para jugar, nene. Yo jugaba así, una precisión, es que se nota, una suavidad, firmeza, precisión. Este mando era lo mejor. Y encima el botón abajo, es una verdadera revolución este mando. Wow. El 500XJ Epic. Épico, nenes y nenas. Wow. Me pongo contento cuando os cuento estas batallitas, estas historias que vivía yo, estas cositas. Que no viví yo, que vivimos muchos niños de la época, ¿no? Pues bueno. Yo pienso que los que tenemos 40, 50 años habrán disfrutado bastante con este vídeo, que os he enseñado aquellas joyas que teníamos los niños, los jóvenes, en aquella época. Aquella época era los Amstrad, CPC 464, los MSX, los Spectrum ZX48 y los Commodore 64, unas bestias. Ahí habían juegos que se sacaban para una máquina, para la otra no, pero normalmente pues, salía un juego, por ejemplo, como Robocop, que se la sacaba en la casa Ocean y salía para Amstrad. Me acuerdo jugar con David a Robocop en Amstrad, y salía en Commodore y salía en Spectrum, salía en todas las máquinas. Y claro, en cada máquina tenía unos gráficos distintos, ¿no? Porque son capacidades distintas cada máquina, tanto de sonido, de memoria, de gráficos y tal. De hecho, los juegos, que habían juegos que eran largos y que cuando te pasabas una fase, era esa fase, toda esa parte estaba metida en la memoria de la máquina, ya no había sitio para más. Entonces lo que hacías era cargar la siguiente fase, y en la misma cassette, en la misma café, se ponía a cargar el siguiente trozo. Borraba el que había, entre comillas, y cargaba el siguiente trozo. Había juegos que cargabas una y otra vez, pasando distintas fases de lo largos que eran, porque no había sitio en la memoria para meter 40 fases. Pues igual había 4 y saltaba la otra, y saltaba la otra. Unos tiempos increíbles, ¿no? Ahora, mira, ya nadie usa ni el cassette. Ya todo el mundo se descarga la música por iTunes,
se descarga la música por internet, o te compras un compacto de música, pero ya el cassette ya murió, ¿no? Pero antes, que sepáis que los videojuegos se jugaban en cassette. Miles y miles de videojuegos salieron en cassette simultáneamente, que salían en cartuchos para las consolas Atari, salían en cartuchos para las computadoras microordenadores MSX, y también salían los juegos, por ejemplo, salían los juegos también en floppy disk, salían los juegos por ejemplo, para Commodore 64 en Estados Unidos salían muchos juegos en floppy disk de estos, ¿no? En este formato, ¿no? Que estos discos que eran como blandos y flexibles, ¿no? Pero bien fiables. Y después, pues nada, más tarde pues ya salían los discos estos, ¿vale? Que eran los discos que utilizaban, por ejemplo, el CPC 6128, me parece que era, el Commodore Amiga, el Atari ST y toda esta historia, ¿no? Utilizaban este tipo de juegos, de discos, antes de que ya empezara la era de los CD. Ya en la época de los CD, ya todo empezó a cambiar, ya todo utilizaba CDs, ¿no? CDs y cartuchos. Y luego ya hemos pasado a DVDs y cartuchos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Juegos en DVD, que se compran. Cuando compras el Diablo 3 te vienen un DVD. Juegos que se descargan online, por internet. Y juegos que se compran en cartuchos. Hoy todavía se utilizan los cartuchos para las consolas de Nintendo portátiles. Y están hablando que la próxima consola de Nintendo, la NX, va a volver a utilizar cartuchos también, ¿vale? Y entonces eso es lo que había, ¿no? Créeme, muchísimas tardes los niños y niñas jugábamos con pasión a estos juegos, con mucha ilusión. Éramos pequeñitos, no nos importaba esperar 15 minutos delante de una pantalla de televisión con un gráfico estático y las barras de colores cambiando, 15 minutos a ver cuándo se termina de cargar. Los niños hablábamos, jugábamos, nos reíamos y tal, y ¡pum!, se cargaba el juego. En el Commodore 64 yo jugaba al California Games con 2 mandos, con todos los amiguitos, y nos pasábamos super bombas. Uno de los mejores juegos multijugador que jamás he jugado. En un Commodore 64, California Games, ese juego que hacía surf, que le dabas una pelota así, y tal. Cuántos ratos increíbles pasamos con el California Games, tan súper geniales, ¿no? Cuando jugábamos, por ejemplo, cuando eran 2 mandos a pantalla partida, se partía la pantalla así, jugaba uno arriba y otro abajo, al Pit Stop 2, aquel juego que me parece que era de la compañía Epix, creo que era un videojuego de Fórmula 1. Increíble. Ahí jugaba con un amiguito que se llamaba Pepe. Yo no tenía el Pit Stop 2, pero él lo tenía en su Commodore 64, él tenía un Commodore 64 en casa. Yo me iba a la casa de él y venga, a jugar al Pit Stop 2. Ahí, wow, una pasada. Jugando ahí, increíble, increíble. Se partía la pantalla, jugaba uno arriba y otro abajo en la tele, ¿no? Y era como jugábamos en aquella época, con aquellos gráficos que hoy en día parecen prehistóricos. Eso me acaba de decir mi novia hace un rato, que me decía, coño, cuando hagas este vídeo, habla de lo que también ha evolucionado todo esto. Evidentemente ha evolucionado muchísimo. Recuerdas con mucho cariño aquello, porque eras un niño, pasaste ratos inolvidables, ratos fantásticos, ¿no? Pero claro, comparado con lo que hoy en día, ya me dirás. O sea, hay juegos buenos y juegos malos. En el pasado hubieron muchos juegos que eran verdaderas mierdas, así os lo digo. Y hoy en día salen juegos que se gastan mucho dinero y son otras mierdas igualmente. Pero por ejemplo, cuando ves un videojuego como estoy jugando a la beta esta en PlayStation 4 del Battlefield 1, ambientado en la Primera Guerra Mundial, joder, unos gráficos, las montañas, las texturas de las piedras, te tumbas al suelo, ves cómo la arena se mueve, cómo sopla la arena, el efecto de la tormenta de arena, los efectos, y dices, bueno, unos gráficos que esos son gráficos de ciencia ficción allá en el año 82, no podías ni imaginar que pudiera hacerse algo semejante, ni hasta comparando el Commodore Amiga, que tenía unos gráficos de la hostia en aquel tiempo, queda pues como un tapón de corcho comparado con lo que hay ahora, ¿no? Entonces cuando juegas a lo que hay ahora, pues juegas al Battlefield 1, una experiencia flipante, el sonido, boom, boom, la explosión, todo el multijugador ahí, matando a los 40 cabrones contra 40 cabrones, hay unos tiroteos, hay tal, es increíble, es tal. Y juegas a veces a los emuladores, se llaman emuladores, son programas que puedes instalar en tu PC, se pueden instalar en teléfonos móviles,
y emulan precisamente estas máquinas, los Spectrum, los Commodore 64 y tal, y puedes jugar a esas cosas, ¿no? Y cuando juegas a ellos, pues te entra nostalgia, y a veces, no sé, se te cae el alma a los pies. Por ejemplo, yo tenía un videojuego que se llamaba el Pillaramaná o algo así, que se jugaba en el Commodore 64, y yo llegué al final, cuando descubrí cómo llegar al final, como siempre, gracias a una revista que te decía las pistas, porque aquello era un enredo que no veas, de dónde usar los objetos o por qué cuartos moverte, venían unos planos ahí de las habitaciones y tal. Cuando yo acabé el Pillaramaná, salió una cajita saliendo unos petarditos así para arriba, yo me volví loco, lo conseguí, me sentía, vamos, ni Donald Trump, tío, yo ahí loco, y joder, no llegué una vez al final, como ya me agarré el truco, ya me llegué 2 y 3 y 4, y ya lo dejé, pero llegué varias. Y el otro, no hace mucho tiempo dije, me voy a descargar el Pillaramaná y voy a jugar. Y hostia, cuando jugaba, se me atragantaba, parecía que me estaba metiendo una patata caliente por la garganta, tío. Hostia, tío, estos gráficos entrañables, pero qué complicado de jugar. Tío, cómo cuesta moverse, tío, pero cómo podía yo mover aquello en aquel tiempo. Si parece esto agarrotadísimo, no es fluido, no es suave. Hasta me costaba pensar, ¿y dónde meto esto? Y cómo se me hacía duro jugarlo. Como por ejemplo, juegos increíbles que salieron en Commodore 64, como el Staff of Karnat o el Entombed, que era, me parece, de Ultimate, de la compañía Ultimate, que de unos gráficos preciosos, ahí te movías por la pirámide, empezabas a jugar a eso y dices, joder, tío, se te hace como ir en bicicleta. Vas en un Porsche a 190 kilómetros por hora, te cagas. Coche, el aire acondicionado, la música, el equipo de sonido, es el rey del mundo, como James Cameron. Llegas en bicicleta, te un calor de la hostia, como no te pongas una gorra con ventilador, 2 latas aquí con 2 tubos, llegaré a la ciudad, llegaré a la ciudad, pero llegaré a la ciudad dentro de 2 semanas, en el coche llegas en 1 hora, no sé si me explico. Es increíble la diferencia que hay. Es como ir en bicicleta, la edad de piedra, como antes utilizaban lámparas de aceite, llevaban el aceite, levantaban la capucha para arriba, no sé cómo se llamaba eso, tenía la mecha, le encendías, pum, le metías la capucha, ibas como si estuvieras en una película de terror de Guillermo del Toro. Yo eso no lo llegué a ver, pero ¿me entendéis? Ahora la electricidad, le das un botón, puf, todo se enciende. ¿Qué comparación hay con lo de antes con lo de ahora? No sé, y es el avance de la tecnología, el avance de los tiempos. Estoy hablando de algo que experimenté cuando yo tenía mi primer Commodore 64. Yo tenía como 12 años de edad. 12 añitos, ahora tengo 44, o sea, han pasado 32 años. 32 años, más de 3 décadas. Y hablo pues de algo que vivió hace mucho tiempo, casi una vida, como se dice. Wow, cómo va pasando el tiempo, la hostia. Es cuando te das dando cuenta que te estás haciendo viejo, y cuando te quieres dar cuenta ya estás en el cajón, enterrado bajo tierra. Pero bueno, eso es ley de vida, ¿no? Pero aquí estoy yo para hacer este vídeo y contaros esas cosas. Los que lo vivisteis en aquel tiempo, pues bueno, os habréis llevado muchos recuerdos y habéis vivido muchas cosas semejantes como las que os he explicado, ¿no? Los tiempos de carga, cuando copiaba las casas piratas, tal, esto, lo otro, unas historias, nos cambiaban los juegos, nos los copiábamos, los amigos teníamos diferentes máquinas, uno tenía unos juegos, otro, era otro tiempo. Y la juventud jugaba con una ilusión de la hostia. Nos hipnotizábamos tarde entera, y eso es lo peor, delante de televisiones de tubo. Televisiones de tubo que eso echaba radiaciones, no es como el LED de ahora. Te pegabas aquí, te quemabas hasta las pestañas. Y ahí delante de aquellos televisores de tubo, ahí jugando. ¿Cuántas horas? Por ejemplo, un videojuego que jugué en el Commodore 64, Beach Head, que movías un cañoncito e ibas disparando en los aviones que iban viniendo o algo así. No sé si eran aviones o eran barcos. Un día es barcos, aviones o algo así, movías un cañoncito. ¡Wow!
cuando jugábamos a videojuegos como esos, tío. Fua, aquel tiempo que pasabas horas y horas y horas jugando como un campeón, ¿no? Pero eso ya es pasado, pero no nos olvidemos lo que os dije al principio del vídeo, es historia. Los que lo hemos vivido, yo he tenido la suerte de vivir esa preera digital, esa prehistoria de la informática, los microordenadores, dieron paso a máquinas más potentes, que hablaré en otro vídeo, que fueron ya la nueva generación, eran microcomputadoras de 8 bits, 8 bits. Ahora pasamos a las microcomputadoras, también eran microordenadores, pero de 16 bits, que fueron el Atari ST 500, el 1024, el Amiga 500, etcétera, ¿no? Y después de ahí ya fue el PC, en ese proceso ya los PCs fueron creciendo mucho, 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 y ya fueron igualando ya casi en gráficos a los microordenadores. Todo era estándar, era otro rollo, bajaron mucho más de precio y ahí se extendieron y se vendieron, y entonces ya fue el fin de la era dorada, de la era de los microordenadores. A partir de ahí ya solamente existían PCs y Apple, ¿vale? En aquella época ya. Y consolas de videojuegos. Y fue una época dorada, la época dorada de los microordenadores. Haré más vídeos enseñando más máquinas que tengo, recordando modelos y tal, que seguramente os resultará interesante. Pero que sepáis, esto existía básicamente al mismo tiempo que empezaron a hacer los primeros PC en 1981 el IBM. Antes de que existieran internet, antes de que existieran teléfonos móviles. Esto era lo que había. Esto era en aquel tiempo lo máximo. Era una pasada. Como 64, los mejores gráficos y sonidos. Era el más caro, pero es eso. Era una máquina que, si le añades la inflación hoy en día, se vendía en aquel tiempo en Estados Unidos, no sé si por $562, pero haciéndose la inflación es como 1.600 o 1.400 hoy en día. Un montonazo de dinero. Yo no sé cuánto costó en pesetas en aquel tiempo cuando lo compró mi padre, pero hazte la idea que tuvo que costar igual en torno a unas, no sé, pero unas 100.000 pesetas o algo así, con la unidad de cassette, con juegos y tal, esto, lo otro. Los juegos valían dinero. Ahí donde lo veis, los juegos que salían en cassette llegaban a valer 6.000 pesetas, 7.000 pesetas, 8.000 pesetas, por ahí, valían un montón de dinero. Habían compañías como británicas que hacían juegos más baratotes, como Mastertronics, que vendían los juegos a 2.000 pesetas, a 3.000 pesetas, pero por ahí estaban los juegos. En cartucho valían más caros, valían casi 10.000 pelas, 12.000 pelas, 9.000 pelas, un montón de dinero. ¿Cuántos pesetas? Porque ya eres de Argentina, no sabes lo que equivale a una peseta. Eres un español que nació ahora, nada más que conoces el euro. Pues bueno, pues para que os hagáis una idea, 10.000 pesetas viene a ser como $70, como 60 euros, algo así. Entonces imaginaros, pagabas por un videojuego como este, pagabas 10.000 pesetas, $70, 60 euros. Luego llegaban otros videojuegos y valían pues eso, $50, $40, 30 euros, 40 euros, 50 euros, bah, era una pasada. Por eso los niños no teníamos tanto dinero, porque valía mucho dinero, y nos lo copiábamos uno a otro en cassette. ¿Cómo nos hacíamos con los juegos? Pues robando a mamá, de la paga, le asaltabas el monedero, le quitabas 100 pesetas un día, 200 un día, otro día le quitabas 100 pesetas, 50 pesetas, y peseta, 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 como dice el refrán, cuando te das cuenta eran un par de semanas o 3 semanas de ataques extraños por la noche y tal y cual. Al final asaltabas el bolso y tal, y al final tu padre un día te daba 1.000 pelas o 2.000 pelas, era la hostia aquello. Pues al final reunías para comprar un juego y cogías y ibas como un loco a la tienda a reventar ahí, pues eso, 40, 50 dólares, que en aquel tiempo era un montonazo de dinero. Pero así íbamos recaudando el dinero para comprar los juegos, y entre los amigos nos los prestamos y nos los copiamos. Tenían, como os he explicado, las radios, los reproductores de música, doble pletina, así o puestos así, y ahí nos copiábamos los juegos. Tenían un montón de juegos copiados, ¿no? Y tal, ¿no? Y eso era un poco la historia. Pero mira ahora, qué tiempos tan distintos. Ahora yo prácticamente en el PlayStation 4 juego al Battlefield 1, nada más, ahora, o al Battlefield 4. Y en el teléfono tengo un montón de juegos, ¿vale? Un montón de juegos y voy jugando
a lo que me va apeteciendo, ¿no? Pero cómo va cambiando todo. Bueno, si os gustó este vídeo, espero que hayáis aprendido cosas, los más jóvenes, cómo se jugaba antes, con cassette, cargando, las memorias, los tamaños que tenía y todo eso, y cómo conseguíamos los juegos y tal. Y espero que este vídeo haya sido informativo para algunos, que a algunos haya aprendido algo, y que haya sido, por ejemplo, no sé, que os haya, para los más viejos del lugar como yo, pues os haya resultado nostálgico, ¿no? Y emotivo, entrañable recordar viejos tiempos, ¿no? Bueno, si os gustó este vídeo, pulgares para arriba, cierra hay un botón para suscribirte y no dejes de recomendar mis vídeos. Gracias y nos vemos.